Doy gracias a Dios, hermanos, porque ya Dios nos ha concedido la fuerza, la vida y la salud para llegar hasta este momento, 2024. Durante este año quizás usted ha sentido, ha venido desafíos, luchas, pruebas. Quizás han venido otras altas y bajas a la vida de usted. Y en momentos durante el año ha considerado, pensado si le vamos a hacer al 2025. Quizás hemos visto el clima político, quizás hemos visto la retórica internacional y hemos dicho, oye, se van a lanzar misiles y van a bombas. No sabemos si estaremos, pero hasta aquí el Señor ha estado con nosotros y hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y hemos podido contar de las maravillas de Él durante todo este año. ¿Cuántas cosas no ha hecho en nosotros, hermanos? Si usted mira y reflexiona en este día, en el 2024, ¿qué usted ha visto que ha sido diferente en su vida? ¿Qué cosas han transcurrido y lo han hecho una persona diferente? ¿Cuántas respuestas a necesidades, cuántas respuestas a peticiones usted no ha visto o realizadas o recibido durante este año? Y quizás hay momentos que quisiéramos haber visto más cosas realizadas en nuestras vidas o sentimos que no hemos alcanzado todas las metas que queríamos para el 2024. Pero algo que me llamó la atención cuando yo leí esta escritura, que José decía, ciertamente os visitará. Quizás en mi tiempo, decía José en otras palabras, no aconteció, pero una cosa es segura, que un día va a acontecer, de que las promesas se van a cumplir, que lo que Dios dijo a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, un día se llevará a cabo. Y eso es algo, hermano, que quisiera que usted se introdujera en este año nuevo, con esa certeza, con esa seguridad, con esa confianza, que quizás algunas cosas de este año pasado, en este año pasado quizás algunas cosas no se volvieron una realidad, pero no significa, hermanos, que Dios no está trabajando atrás de las escenas para convertirlas una realidad en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor está trabajando, está obrando, está moldeando, está moviendo cosas, está alineando cosas para poder concedernos aquella petición, aquella solución que estamos buscando. Pero es un proceso que estamos pasando, es una experiencia que estamos viviendo, que para el 2025 poder quizás en ese momento experimentar unas de las muchas o muchas de las promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. En la palabra del Señor, hermanos, cuando vemos aquí que José habla, hermanos, y dice que ciertísimamente os visitará, hizo referencia a una promesa dada a Abraham. Esa promesa se encuentra en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Si usted se va a esa escritura, dice la palabra del Señor que la voz de Dios viene a la vida de Abraham y le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, al lugar que yo te mostraré. Ahí le hace una promesa después de eso que dice que de ti haré una gran nación. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande y bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que bendijeren y a los que maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí inicia con una palabra de parte de Dios sobre la vida de Abraham. Le dijo, para poder recibir estas promesas, para poder realizar estas promesas en tu vida, lo primero que vas a tener que hacer es vete de tu tierra, de tu parentela, al lugar que te mostraré. Le habla a hacer movimiento o avanzar a lugares desconocidos para él, pero conocidos por Dios. Dios ya está donde quiere que nosotros estemos, solo está esperando que nosotros tomemos los pasos de fe y de obediencia para llegar ahí y ver realizadas las promesas de él para nuestras vidas. Y había un propósito desde antes que naciera Abraham, desde antes que cumpliera los 75 o 65 años, antes que se le diera esta voz audible a él y le revelara que había un plan con su vida. Ya había un plan, no más que no totalmente estaba revelado, desarrollado al entendimiento de Abraham. Pero aquí le dice, es tiempo de salir de tu tierra, tu parentela, al lugar que te mostraré. Es tiempo de que te movilices, es tiempo que avances. Y no te voy a decir exactamente hasta dónde vas a avanzar, pero cuando llegues te diré que ya estás ahí y te darás cuenta que estás ahí y verás lo que yo tengo, no nomás para ti, sino para toda tu descendencia. Aquí le hace la promesa a Abraham, de a ti haré una gran nación. Pero también, hermanos, más adelante en el versículo 5 en adelante, en el capítulo 12 de Génesis, dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, a tierra
de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar a Siquem, hasta el llano de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y le apareció Jehová a Abraham y dijo: a tu descendencia daré esta tierra. A tu descendencia daré esta tierra. Abraham en este momento, hermano, no tenía familia, no tenía hijos, no tenía descendencia, ya no tenía hijos. Mas sin embargo, no tan solo le estaba diciendo el Señor que le iba a hacer de él una gran nación, sino que sería una gran nación que tomaría posesión de una tierra llamada Canaán. Aquí estamos hablando, hermanos, muchos años antes que cuando aconteció, que cuando vino Josué con el pueblo de Israel a conquistar la tierra de Canaán. Muchos años antes ya se le había dado una promesa, una palabra a Abraham de lo que haría en la vida de él, a través de la vida de él y de su descendencia. No tan solo habla de un desarrollo de la identidad de una nación, habla de que esa nación, cobrando esa identidad, tomaría posesión de algo. Y eso es algo, hermanos, que tenemos que meditar el día de hoy. ¿Cuáles son las promesas o las palabras que Dios ha dado a nuestras vidas, que Él quiere desarrollar? Hay áreas personales que Él va a querer desarrollar. Hay áreas íntimas que Él va a querer trabajar, moldear, forjar, para poder llegar a un punto de tomar posesión de cosas que Él ya antemano ha destinado y apartado para nosotros. Podemos hablar sobre muchas promesas del Señor. Quizás es la promesa de un nuevo comienzo. Cuando vemos en Corintios capítulo 5 versículo 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y uno estamos luchando con ese nuevo comienzo. Queremos tener ese nuevo comienzo, pero no lo hemos podido disfrutar en su plenitud porque seguimos atrapados por cosas del pasado. Pero le estamos pidiendo al Señor: ayúdame a disfrutar de este nuevo comienzo. Tú has dicho en tu palabra que hay un nuevo comienzo para mí, y yo quiero experimentar ese nuevo comienzo. Es una promesa, una palabra de Dios para usted y para mí, que hay un nuevo comienzo. Que este 2025, hermanos, que si usted no ha disfrutado de un nuevo comienzo en ciertas áreas de su vida o en su vida, que le pueda dar lugar al Señor para hacer cosas nuevas en su vida. Que no se ataje o como se amarre a las cosas del pasado, sino que mire con expectativa las cosas que vienen por delante. A veces, hermanos, por ver tanto hacia atrás, no disfrutamos lo que viene por delante, y se demora el proceso para poder llegar ahí. Si yo camino mirando hacia adelante, camino mucho más rápido hacia mi destino que si yo camino mirando hacia atrás. Camino con más lentitud, con más descuido, más preocupación de lo que pueda topar en el camino. Por eso es importante, hermanos, dar la vuelta y mirar hacia adelante, hacia lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que ese nuevo comienzo se haga una realidad en nuestras vidas. Promesas, hermanos, que familiares, queridos, amigos puedan convertirse y llegar a conocer a Cristo. Dice su palabra: si creeres serás salvo tú y toda tu casa. Aquí hay hijos, hijas, familiares que nosotros hemos querido que conozcan de la palabra del Señor, y por años les hemos hablado la palabra del Señor, y parece que no cambian, parece que las cosas no dan su brazo a torcer, o hay de perdido a escuchar la palabra del Señor. Pero que este año podamos tomar fe y confianza en el Señor y decir: Señor, este es el año en que las promesas tuyas se cumplan en mi vida. Que mi tío, mi tía o mis hijos puedan llegar al conocimiento de tu palabra. Este es el año que voy a ver cosas nuevas, porque yo también voy a tomar la iniciativa de hacer cosas nuevas. Algo que aprendí hace mucho tiempo atrás, hermanos, es que no podemos hacer las mismas cosas que hemos venido haciendo y esperar un resultado diferente. Si queremos algo nuevo tiene que acontecer dentro de nosotros. Tenemos que ejercer nuevas disciplinas, que tenemos que llevar a cabo nuevas cosas. Si antes orábamos, ayunábamos una vez al mes, que en este año, digamos, me propongo, para que las promesas de Dios, la palabra de Dios se cumpla, me propongo hacer 2, 3 veces ayuno en un mes. Me provoco o me estoy retando a leer 1 o 2 capítulos por semana, o 3 capítulos por semana. Me propongo a ir a asistir a todos los servicios de la iglesia. Yo quiero que en este día el Señor cumpla sus promesas en mi vida. Abraham, cuando oyó esa voz, no se detuvo y se quedó en la sala pensando si lo hace o no.
Ese momento reunió toda su familia, su ganado, todo lo que él tenía. Dijo: vamos a salir en pos de la palabra del Señor. Veremos realizado en nuestras vidas las promesas y las palabras que Dios nos ha dado a nosotros. Porque si no mal me acuerdo, hermano, dice su palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que si Él ha dicho una palabra sobre la vida de cada uno de nosotros, Él es fiel y justo para cumplirla. Pero está en nosotros, hermanos, tomar esa determinación de decir: yo quiero ver realizadas las promesas de Dios en mi vida. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas, ¿qué? Promesas. ¿A quién? Aquel que ha creído en Cristo como Señor y Salvador de su vida, para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El Señor nos ha dado a cada uno promesas, hermanos. Yo he prometido estar contigo, no te dejaré, no te desampararé. Que en este año pueda ser un año, hermanos, que usted dé bienvenida a la presencia de Dios. No tan solo conozca de que siempre está a todos a su lado y que siempre está con usted, sino que deje que ministre su vida, que la presencia de Dios ministre su corazón. Que cuando usted esté manejando por la calle, yendo hacia el trabajo, a un quehacer, usted deje que esas lágrimas fluyan, porque le dio lugar a la presencia de Dios en su automóvil, le dio lugar a la presencia de Dios en su trabajo, le dio lugar a la presencia de Dios donde usted se estaba moviendo. Que podamos decirle al Señor: esas promesas las quiero ver realizadas en mi vida. No tan solo quiero escucharlas de la iglesia, no quiero escuchar tan solo de que hay promesas, sino quiero verlas realizadas en mi vida. Que si en el 2024 algunas de ellas no se cumplieron, es porque en el 2025 hay muchas que se han de cumplir, Señor. Pero me estás desafiando, Señor, a creerte, a movilizarme, a dejar que tú, Señor, desarrolles en mí lo que me falta, añades a mí lo que me falta para poder poseer aquella promesa que tienes para mi vida. Pero algo más, hermanos, si vamos a Génesis capítulo 41, versículos 54 al 57, no tan solo se le dio una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. No tan solo se les dijo que de ellos haría una gran nación y que tomarían posesión de una tierra llamada Canaán, hermanos, sino que en el momento del transcurso del tiempo vino una dificultad, hermanos, a la vida de la descendencia de Abraham. Génesis capítulo 41, versículo 54. Dice: y comenzaron a venir los 7 años de hambre. Vino una escasez en el tiempo de José, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Versículo 57. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido, por toda la tierra había crecido el hambre. Y esto es algo, hermanos, que no tan solo el Señor, hermanos, nos ha dado promesas y nos ha dado una palabra que nosotros podemos mirar con expectativa, con esperanza hacia adelante, hermanos, sino que ha provocado y provocará una hambre dentro de nosotros por algo más. Va a haber una inquietud en nosotros, hermanos, de conocer más, de saborear más, de caminar con el Señor más cercanos. Fíjense, hermanos, que yo me he quedado asombrado, hermanos, cuando oigo de la cita aquella, cuando habla que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y digo, ¿qué tal era el caminar de Enoc? ¿Qué era la integridad de Enoc? ¿Qué era la intimidad de Enoc para que Dios se lo llevara? En una ocasión dijo un siervo de Dios: me he propuesto en mi vida tener un tiempo de oración en que nunca mi pensamiento se desvíe y de tener esa atención puesta en Dios. Que mientras que estoy orando, mi 100% atención esté en Dios. Que no haya un momento en mi vida de oración que yo me distraiga. Y a través de los años, hermanos, que él cumplió, y cerca de su momento que él falleció, le preguntaron: ¿pudiste lograr
ese objetivo de nunca sentirte distraído, de nunca sentirte interrumpido en tu tiempo de oración? Y regresa la respuesta de él diciendo: lamentablemente no lo conseguí, pero disfruté el camino de tratar de hacerlo. Porque el esfuerzo y el deseo, hermano, era de llevarlo a cabo. Pero no porque no lo alcanzó a llevar a cabo, no significa que no disfrutó el camino o el proceso. A veces estamos esperando llegar a un cierto destino, hermanos, para celebrar victoria, cuando deberemos estar celebrando victoria todo el camino hacia ese destino. Aquí, hermanos, el Señor, hermanos, no les quizás proveyó, no sintieron que había esa providencia o esa provisión, hermanos. Había una escasez, pero escasez, hermanos, vino para poder traerles el hambre para ver esa provisión de parte del Señor. Vayamos a Salmos capítulo 34, versículo 10. Salmos capítulo 34, versículo 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Salmo 145, versículos 15 al 16. Salmo 145, versículos 15 al 16. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Me llama la atención, hermanos, que en Israel o en la familia de Jacob hubo escasez. Hubo escasez. Si no hubiese esa escasez que hubo, no hubiera movimiento de parte de ellos para poder conseguir algo de comer. Entonces, hermanos, en momentos que aproximan en este año, va a haber un hambre que Dios va a comenzar a despertar en su pueblo y en la vida de usted. Un interés por conseguir y experimentar algo nuevo. Alimente esa hambre, alimente ese deseo, alimente ese anhelo que usted tiene. Algunos quizás dirán: Señor, yo quiero sentir algo nuevo durante este 2025. Quiero experimentar mi caminar, quiero que mi caminar contigo sea más íntimo. Alimente eso, hermanos. Aliméntelo con la palabra, aliméntelo con esa consagración. Aliméntelo, que a la medida que usted alimenta o tiene esa hambre, Dios va a proveer para esa hambre, va a suplir esa hambre que usted tiene. Porque dice en su palabra: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Él desea que haya un pueblo que no nomás tenga su enfoque en la promesa, sino que tenga hambre por llevar a cabo o hambre por aprender de su palabra, aprender de su voluntad. Ahora vayamos a Génesis capítulo 50, versículo 20 al 21 y luego el 23. Génesis capítulo 50. El Señor nos ha dado promesas. El Señor provee cuando tenemos hambre. Pero el Señor también quiere posicionarnos en un lugar, hermanos, para comenzar una obra especial en nosotros. Génesis 50, 20, 21 y 23. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló de corazón. Versículo 23. Y vio José a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Cuando se le dio la palabra a Abraham, él se movilizó y alcanzó a ver aquella tierra que un día su descendencia heredaría. Pero hubo un momento que hubo hambre y él tuvo que regresar a Egipto. Y a medida que pasaron los años, hermanos, ellos se fueron de Egipto de nuevo. Y hubo una hambre otra vez en la tierra donde ellos estaban. Y Dios proveyó que José, hermanos, lo posicionó dentro del gobierno egipcio para poder salvarles la vida en un tiempo futuro. El proceso de José no fue el más fácil,
pero tuvo que pasar ese proceso para poder llegar a ser una persona de influencia en Egipto y conservar la vida de su familia, la posición. A veces nos preguntamos por qué ciertas cosas son movidas de ciertas maneras, por qué Dios nos ha puesto, nos ha posicionado en ciertos lugares, en ciertos tiempos. Hay un propósito en todo lo que Dios está haciendo, cómo está movilizando cada cosa en la vida de uno. Y cada vez que somos posicionados en un área, es que Dios está desarrollándonos, no tan solo para nosotros mismos, sino para conservación y cuidado de aquellos que vienen tras de nosotros. José, hermanos, fue posicionado, hermanos, justo ahí en el gobierno de Egipto para poder conservar la familia que él tenía, que vendría a tener hambre. El Señor, hermanos, a medida que nosotros reconocemos que hay promesas, hay una palabra para nosotros, a medida que tengamos hambre, nos van a ir posicionando para poder brillar su luz, pero también poder ser luz para otros. En ningún momento Dios se equivoca donde nos pone. A veces decimos nosotros, ¿por qué tengo este trabajo? ¿Por qué con esta amistad? ¿Por qué con esta relación? Dios siempre nos posiciona en diferentes lugares para diferentes propósitos. Y le puedo dar esto de testimonio, hermanos, que un tiempo trabajé en una compañía de bienes raíces pequeña y duré como un año ahí en esa compañía. Y en el tiempo antes y después me di cuenta que no habían pasado las cosas que pasaron ahí, como pasaron ahí mientras que yo estuve. Y me decía la gerenta o la broker, me decía, le doy gracias a Dios por posicionarte aquí, porque en ese tiempo su esposo se enfermó de cáncer y estaba en MD Anderson entrando y saliendo constantemente con no tan solo la cirugía, sino el proceso de quimioterapia. Y fue muy difícil para ella ese proceso. Y mientras que estaba ese proceso, ella tenía que manejar o dirigir una compañía. Entonces, antes de eso no había tenido a alguien que podía encomendarle o confiarle la compañía, que manejara todo lo que es el trabajo de la compañía. Siempre lo hacía ella. Y decía, en este tiempo que yo más necesité que alguien estuviera ahí, Dios te puso en mi camino. Y uno a veces se pregunta, ¿por qué Dios te moviliza? ¿Por qué Dios te ubica en cierto lugar? Y no te das cuenta al principio, pero con el tiempo te vas a dar cuenta del propósito de Dios por haberte establecido en un lugar. Dice la palabra de Dios, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Con el tiempo su esposo se recuperó, su esposo estuvo bien, ya pudo ella añadir más personas a la compañía. En ese tiempo, después de que ella pasó todo eso, fue cuando mi esposa se me enfermó y yo tuve que retirarme de ese trabajo. Yo me retiro de ese trabajo, pero habiendo cumplido con mi misión, habiendo estado ahí. Yo no sabía cuál era la misión, hasta después entendí la razón y el motivo por cuál estaba yo allí. Pero pude entender, hermanos, que nomás era un tiempo que Dios me tenía destinado ahí antes de movilizarme a otra situación, a otro lugar. Entonces, muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué me has rodeado con esta amistad? Señor, ¿por qué me has puesto este familiar muy, muy, muy cerca de mi corazón? ¿Por qué hemos tenido tanta interacción? Y se lo voy a dar como otro ejemplo. Cuando mi papá falleció, el enero de ese año, yo renuncié a mi trabajo, sentía mucha inquietud y renuncié al trabajo en que yo estaba, de bienes raíces. Era gerente, todo iba muy bien, tenía todo lo que yo podía querer, pero sentía mucha necesidad de renunciar y no entendía por qué, pero simplemente sentía que era lo que Dios quería de mí y dejé el trabajo. Durante esos 7 meses establecí más relación con mi papá, establecí más relación con mis hermanos. No es que estuviéramos distantes, pero usted sabe que cuando no está trabajando uno, pues tiene más tiempo, es más flexible el tiempo de uno, puede hacer más cosas. Estuve conviviendo más y por mucho de ese tiempo no entendía qué era el propósito de Dios de haberme sacado de aquel trabajo, qué es lo que quería hacer, y muchas preguntas, muchos cuestionamientos, muchas quejas tuve. Pero con el tiempo se reveló por qué Dios me había sacado de ese trabajo y me había ubicado como Él me ubicó.
Y digo yo, si yo no me dejo ubicar por Dios, me dejo guiar por Dios, aunque no entendía el proceso, aunque como Abraham nomás estaba tomando un paso de fe y de obediencia, con el tiempo se dio cuenta. Me di cuenta que era lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros puede estar pasando algo similar, donde Dios está movilizándonos, nos está moviendo, no tan solo para desarrollarnos, no tan solo para aproximar o acercar las promesas de Él y llevarlas a cabo en nuestras vidas, sino porque necesita que nosotros cumplamos con una labor en un tiempo específico, con alguien, con una situación, con una adversidad que hay a nuestro alrededor. Nos separa con un propósito, nos ubica dentro de un término de tiempo, determinado tiempo, en un lugar para cumplir una labor. Y está en nosotros, hermanos, si en el proceso vamos a poder aprender a confiar en Dios y ser fieles a la encomienda que Dios nos da, o si nos vamos a quejar durante el proceso. Cuando nos quejamos durante el proceso, hermanos, entonces prolongamos el propósito que Dios tenía con que nos ubicó allí. A veces, hermanos, cuando no entendemos qué Dios está haciendo en nuestras vidas, en ciertos tiempos nos quejamos y decimos, Señor, ¿por qué y por qué? Y perdemos mucho tiempo y no permitimos que Dios nos use como Él quiere usarnos, porque estamos preguntándole mucho por qué y para qué, cuando deberíamos decirle, Señor, aquí estoy. Lo que quieras hacer conmigo en esta etapa de mi vida, aquí estoy. Úsame, dirígeme, que tu presencia, que yo me vuelva más sensible a tu presencia, que yo entienda que mis pensamientos no son iguales a los tuyos. Quizás, Señor, ahorita yo piense que tú quieres hacer esto, pero tú quieres hacer otra cosa. Pero cual sea que sea, yo quiero en este proceso aprender a depender de ti, a confiar en ti. Cuando José fue puesto ahí en Egipto, hermanos, fue posicionado para ayudar a su familia. Pero luego vino un tiempo de perseverancia. Fíjese que de cuando murió José hasta cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, pasaron 430 años. Hay un momento de perseverancia también que tenemos que pasar. Un tiempo de espera que tenemos que pasar en ciertas áreas de nuestras vidas que comienzan a transformar nuestros pensamientos. Yo he estado con muchas personas, hermanos, que lamentablemente, porque cosas no sucedieron en el pasado, piensan que no van a suceder en el futuro y siguen repitiendo las cosas del pasado como que eso va a acontecer en el futuro. Vamos a poner un ejemplo. En este principio del año, algunos quizás nos pusimos metas y muchos ponemos las metas de que voy a perder peso. Todos decimos, voy a perder peso este año, voy a perder peso. Como no lo hemos logrado en ciertos años para atrás, dijimos, este año no voy a decir que voy a poner peso, porque nunca pierdo peso. Al contrario, lo aumento. Estamos confesando algo, estamos confesando una derrota antes de haberla experimentado, en base a una experiencia pasada. Entonces estamos repitiendo, bueno, esto no va a cambiar porque nunca cambió. Esto no va a ser diferente porque nunca fue diferente. Entonces nosotros mismos estamos cerrando esas puertas de que Dios quiere hacer algo nuevo en nosotros. Estamos diciendo que Dios va a hacer algo nuevo, pero estamos creyendo que lo mismo va a pasar. Entonces, si algo va a cambiar en lo que viene por delante, el Señor en el tiempo de espera tiene que transformar nuestros pensamientos. Algo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a lo como piensan los demás. A veces, hermanos, que cuando te juntas con cierto grupo que siempre piensa en la negatividad o ve las cosas con, ¿cómo se dice? No optimismo, sino pesimismo, lo ve como negativo todo, se le va a pegar a uno, hermanos, por más que uno quiera verlo diferente. Entonces quizás es un momento en que el Señor va a cambiar tus amistades, va a cambiar tus relaciones, porque Él quiere que tú pienses diferente, porque el pensamiento de Dios tiene que ser el pensamiento tuyo. Tu pensamiento en tu caminar con el Señor tiene que evolve, tiene que desarrollarse, tiene que ser diferente. No puedo seguir pensando como yo estaba pensando antes. Si tenía amistades que me dicen, tú no lo puedes, tú no lo vas a lograr, siempre has fracasado, yo tengo que unirme con personas que van a decir, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No hay imposible para Dios. El Señor dice que somos más que vencedores en Él.
Tengo que rodearme con personas o relaciones en mi vida que van a creer en lo que Dios puede hacer en mí y a través de mí, y yo también poder contribuirles a ellos. En el proceso de espera, hermanos, el Señor va a hacer exactamente eso. Va a comenzar a trabajar en tus pensamientos primero. Tenemos que poder confesar una palabra diferente, porque así como piensa el hombre, tal es él. Y de la abundancia del corazón habla la boca. A veces lo decimos bromeando, hermanos, pero hay cosas que salen de nuestros labios, hermanos, que muestran, identifican cómo está nuestro corazón. Y hay áreas en nuestras vidas que tienen que ser tratadas para que nuestra manera de hablar cambie también. Y en ese proceso de espera, el Señor ya te posicionó y te está preparando para poder tomar posesión de la promesa. Pero antes de tomar posesión, Él tiene que cambiar la manera de pensar. Y la lucha más grande que tenemos nosotros como hijos de Dios y como individuos, aún en lo secular, es la lucha y la batalla de la mente. Luchamos, por eso dice la palabra de Dios, tenemos la mente de Cristo. Tenemos que dejarnos ser transformados. Tenemos que dejar que la verdad de la palabra invade nuestro ser y expulse las mentiras del enemigo. Por mucho tiempo, hermanos, en nuestro caminar, el enemigo ha aprovechado por nuestra falta de conocimiento de Dios, por las culturas que tenemos nosotros, y nos ha hecho pensar mentiras de que hasta este punto estamos limitados. Pero en verdad no hay límites para Dios. Dios es un Dios sin límites, no hay imposible para Él. Lo que el hombre no puede hacer, lo puede hacer Dios. Dice la palabra de Dios, ¿acaso hay algo difícil para mí? No hay nada. Lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios. ¿Lo dice sí o no? Entonces, hermanos, tenemos que comenzar a rewire our way of thinking. Tenemos que comenzar a cambiar nuestra manera de pensar. Y en ese proceso de perseverancia es cuando Dios comienza a trabajar con nosotros. Por eso dice la palabra de Dios, bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Dice su palabra, pacientemente espera a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores, de mis pensamientos y mi manera de pensar. Dice su palabra que los que esperan en Jehová levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán. Antes corríamos y nos cansábamos, pero el que espera en Jehová, el que pasa por el proceso de transformación, de preparación para tomar posesión de su promesa, levantará nuevas fuerzas, levantará alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, hermanos, si nos estamos cansando, si nos estamos fatigando en el camino, es que lo estamos haciendo a nuestra manera. Pero los que esperan en Jehová, oye, hermano, todos los días va a ser una novedad, todos los días va a ser una alegría y una confianza y una paz, porque su fuerza no viene de aquí, sino viene de allá. Entonces, es un proceso de espera, hermanos, que nos lleva a desarrollar ciertas habilidades espirituales, ciertas herramientas espirituales que el Señor necesita que nosotros dominemos para tomar posesión de aquellas promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Y fíjense, hermanos, cuando somos perseverantes y desarrollamos esas herramientas de la oración, de la palabra, del ayuno, hermanos, de la consagración, de la preparación. Fíjense, hermanos, que aún en iglesia, hermanos, aún si tenemos 1 año o 20 años en la iglesia, no tenemos que olvidar una palabra muy importante, que es el arrepentimiento. Tenemos que meditar en el arrepentimiento. No nomás, hermanos, el arrepentimiento es necesario para nosotros ser salvos, hermanos. El arrepentimiento es necesario para nosotros ser transformados. Cuando yo cometo un acto, hermano, que ofende a Dios, que ofende la palabra del Señor, hermanos, tiene que haber un redargüimiento dentro de mí y un arrepentimiento, decir, yo me quiero apartar de eso, no quiero practicar esas cosas. Entonces, cuando ese arrepentimiento es algo que nosotros sentimos a diario, sentimos cuando estamos caminando con el Señor, no es un temor, hermanos, un miedo para hacer algo malo, sino es un deseo de agradar a alguien, es un deseo de agradar a Dios. Entonces, cuando le fallamos, Señor, perdóname, Señor, perdóname por lo que hice, Señor, me arrepiento de haber tomado esa acción, de haber dicho esas palabras, de tomado esa actitud, pero Señor, quiero ser diferente. Ven a mi corazón, Espíritu Santo, dirígeme, moldéame, transfórmame. Veme trabajando como tú quieras, Señor. Yo quiero ser ese barro en manos del alfarero. Entonces no podemos dejar de olvidarnos, hermanos, que en la perseverancia y a medida que Dios está cambiándonos, entender que va a haber momentos que nos tenemos que arrepentir de las cosas que hemos hecho mal o que venimos siendo mal. Porque aún, hermanos, habernos sirviendo al Señor, cometemos errores. Hay cosas que hacemos y practicamos que creemos que están bien y están mal.
Y tenemos que llegar a un momento en nuestra intimidad con el Señor que reconocemos esas áreas que están mal y decirle: Señor, perdóname. Perdóname porque yo pensaba que este era el camino y esta era la manera, esta era la situación como la tenía que yo manejar y me equivoqué, Señor. Perdóname. Perdóname porque yo me equivoqué, Señor. ¿Cuántos aún se equivocan? No nomás soy yo. Porque a veces como pastor siento que yo soy el único que me equivoco. Pero todos nos equivocamos, hermanos. ¿Qué queremos que alguien haga cuando nos equivocamos? Ven para acá, Josiah. Si tú te equivocas y te caes, me paro a tomar un video de él para ponerlo en mi Facebook, para verlo en mi Instagram. Digo, ¿cómo se pudo tropezar este muchacho? ¿Hacer leña de un árbol caído? O le digo, ¿sabes qué? Todos hemos pasado por ese proceso. Levántate. Mira, esto y esto y esto pudiera ser hecho diferente. Y te lo digo no porque quiero sentirme mejor que ti, sino te lo digo porque yo he pasado por ese proceso. Y yo aprendí que podemos hacerlo de esta manera y evitar esos errores. ¿Qué te parece? Y ya él se une conmigo, hermanos. Y andamos hacia adelante, vamos siendo transformados. No es de que él sea mejor que yo o yo sea mejor que él. Nosotros nos necesitamos, somos un cuerpo en Cristo. Si él no tiene una mano, está escaso otra mano, él va a ser más difícil la labor que él quiere hacer. Pero si tienen las dos manos trabajando unidas con un común propósito, él puede levantar cualquier cosa. Si yo le digo, levanta esta mesa con una mano, no le es tan fácil. Pero si hace las dos manos, es más fácil. Ahora extiéndala para adelante. A ver cuánto tiempo él va a durar cargando esa cosa. Y a veces, hermanos, pasamos por procesos, nos estamos aprendiendo de nuestros errores y estamos cargando con cierto peso, ciertas dificultades, hermanos. Pero si yo le vengo aquí, le agarro la mano, eso va a aligerar la carga de él hasta que termine este proceso. Entonces nosotros tenemos que estar unidos, hermanos, en trabajar juntos, en poder crecer en nuestro caminar con el Señor. Y eso pasa en la perseverancia, en ese proceso de espera. El pueblo de Israel esperó 430 años para ser liberado. Si usted va a la palabra del Señor, hermanos, de Malaquías al libro de Mateo, y al Jesús iniciar su ministerio también pasaron 430 años. 400 años entre Malaquías y Mateo y 30 años antes que Jesús iniciara su ministerio. Pero el momento que inició su ministerio, todo comenzó a cambiar. Todo comenzó a cambiar. Se empezó un camino que vería a la salvación del hombre. De igual manera, a los 430 años fue soltado el pueblo de Israel de Egipto. Pero tuvo que perseverar confiando en las promesas del Señor, creyendo y estando seguros de que el Señor iba a cumplir sus promesas. ¿Cuántos aún están seguros que Dios puede hacer lo imposible en la vida de usted? Están ciertamente convencidos de que Dios lo puede hacer y que Dios lo va a hacer. Que este año sea un año en que sepamos que Dios va a hacer cosas nuevas en nuestras vidas. Y como dijo Isaías, ya está pronto para salir a luz. ¿Acaso no la veis? Ya Dios está moviendo cosas y nosotros estamos espantados porque la está movilizando de manera diferente a lo que nosotros pensábamos que lo iba a hacer. Pero eso es misma evidencia de que Dios va a hacer algo nuevo en la vida de uno. Fíjese, hermano, antes de poder ver las promesas del Señor realizadas en nuestras vidas, sucede una última cosa. Después de que hemos entendido que hay una promesa y una palabra de Dios para nosotros, hemos tenido una hambre por verla realizada en nuestras vidas, hemos nosotros entendido que Dios nos ha posicionado para desarrollar dones y talentos dentro de nosotros, para poder servirle a otros. Cuando hemos visto que en la perseverancia, en el tiempo de espera, Dios ha desarrollado el amor, la bondad, la mansedumbre, la templanza, la fe dentro de nosotros. Y justo cuando estamos a punto de llegar al destino, de tomar posesión de lo que es para nosotros, siempre se va a levantar una persecución. Siempre se va a levantar un contratiempo. Cuando el pueblo de Israel pasaron los años que tenían que haber pasado, hermanos, dicen que en el capítulo 1 de Éxodo, hermanos, cuando el faraón, el nuevo líder que no conoció de José, vio lo fuerte y potente que era Israel, dijo: pongámoslo bajo servidumbre antes que se apodere de nosotros o se venga en contra de nosotros.
Fíjese, hermanos, que el enemigo siempre va a ver, hermanos, el potencial suyo antes de usted verlo en sí mismo. El enemigo, hermanos, siempre va a ver lo que usted puede lograr hacer en las manos de Dios antes que usted mismo lo pueda ver y creer. Y por eso, hermanos, se levantan estrategias y estramañas del enemigo para poder opacarlo, para poder tumbarlo, hermanos. Pero es ahí, hermanos, que estamos tan cerca de la realización de la promesa de Dios, de hacernos libres o de tomar posesión de promesas que Él dijo de antemano que Él haría para nosotros o nos daría. Y está en nosotros, hermanos, identificar esa persecución y no dejar que nos haga menos, sino que nos multiplique más. Porque en el pueblo de Israel, lo que hizo con ellos no fue hacerlos menos, no fue dividirlos, al contrario, los multiplicó. La persecución solo lo que hizo es multiplicarlos. Santiago lo dice: hermanos míos, no tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos que la persecución o contratiempos, hermanos, se han levantado en contra nuestra, sabemos que estamos más cerca de poseer la victoria que Dios tiene para nosotros. Cuando vemos que el enemigo está levantando una y otra cosa en contra suya, usted sabe que Dios está a punto de llevar a cabo una promesa o darle una victoria en su vida. Algo que le decía a la clase de la escuela dominical, que vemos el número 40 muchas veces en la palabra del Señor. Lo vemos cuando Jesús estuvo en el desierto, lo vemos con el tiempo que duró el pueblo de Israel en el desierto. Vimos cuando Moisés estuvo en el monte recibiendo las tablas de la ley. El número 40 está muy relacionado, hermanos, con un tiempo de prueba. Cuando usted lo estudia y lo ve, está siempre relacionado con un tiempo de prueba, pero siempre va seguido por un tiempo de victoria. Porque después del tiempo de que el pueblo de Israel pasó en el desierto, tomó posesión de la tierra prometida. Después de que Moisés estuvo en el monte de Dios, recibió la ley, y ahí se comenzó a formar la identidad de Israel como pueblo de Dios. Después de que Jesús estuvo en el desierto 40 días, inició su ministerio y sanidades y milagros comenzaron a acontecer, y vino a acontecer la salvación del hombre, el perdón de sus pecados. Después de un tiempo de prueba, siempre va a haber un tiempo de victoria, un tiempo de intervención de parte del Señor. Entonces, hermanos, si usted ha visto en su vida en el 2024 que ha venido persecución, luchas y pruebas, dificultades, y que parece que todo se ha levantado en su contra, es porque el 2025 acarrea una bendición muy grande para la vida de usted. Y el enemigo ha buscado de una y de otra manera distraerlo en el 2024 para que pierda de vista lo que Dios tiene para usted en el 2025. Pero por lo que yo sé que Dios tendrá en el 2025, no pondré atención a lo que pasó en el 2024. José dijo: yo muero, yo dejo de existir, pero ciertamente el Señor os visitará. El Señor cumplirá su palabra. El Señor volverá y os tomará y nos introducirá en esa tierra que prometió a nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob. Y algo que quiero decirles en este día, y con esto culmino, que en este 2025, hermanos, para muchos de nosotros habrá un cumplimiento de una promesa, de una palabra que Dios nos dio en un tiempo pasado. Pero si no lo ha despertado aún, Él quiere despertar un hambre y un interés de parte de usted de verla realizada en la vida en su vida. Si usted aún quizás dice: ¿sabe qué? Estoy bien, todo está tranquilo, no me quiero quebrar la cabeza más, no quiero tener que batallar más. Es el lugar más preocupante que se pueda encontrar el cristiano, en un momento, en un área de confort. Cuando Israel se acomodó a Egipto, el Señor permitió que la persecución llegara para despertar en ellos el interés de tomar posesión de la promesa que Dios le había dado a ellos muchos años antes. Ellos se acomodaron a Egipto. En el tiempo de espera se acomodaron a Egipto en vez de que Egipto se acomodara a ellos. Entonces el Señor tuvo que permitir que la esclavitud y la persecución llegara para despertar en ellos un clamor que lo llevaría a poseer la tierra que fluye leche y miel. En este año 2025, yo soy una persona de números.
Cuando yo veo el 2 y veo el 5. El número 2 habla de testimonio, de testigos. Siempre cuando hace uno tiene que ser algo entre 2 o 3 testigos. Pero el número 2 habla de testigo y testimonio. El número 5 habla de gracia. Cuando vamos a la palabra del Señor, a varias manifestaciones del número 5 en gracia, un favor inmerecido de Dios. Entonces, si ponemos los 2 y el 5 juntos, que sea un año, hermanos, en que seamos testigos de la gracia de Dios en muchas áreas de nuestra vida. Que prendemos el lugar al Señor, que pensemos diferente, que hablemos diferente y veremos cosas diferentes en nuestras vidas. Que si usted no lo ha podido hacer el año anterior, este es el año que lo va a poder lograr. Y si siente que en un momento se debilita en su fe, acérquese conmigo, acérquese con el que está a su lado y dígale: ayúdame, quiero avanzar, pero a veces no tengo las fuerzas para hacerlo. Y ahí mutuamente nos vamos a ayudar y mutuamente vamos a celebrar su victoria. Pero que no sea un año, hermanos, en que digamos: todo va a ser lo mismo, no voy a poder lograr aquello, no se va a poder lograr esto. ¿Cuántos en este año no lograron muchas cosas? Yo nunca pensé en este año, hermanos, 2024, Dios me sorprendió de salir tanto como salí. En este año, en mayo, quinto mes del año, me concedió el dueño de la compañía, me mandó para Cancún. Él pagó todos los gastos, pagó todo el viaje, pagó la transportación y todavía me dio dinero para gastar allá. Yo no se lo pedí, pero ¿cómo es Dios? Cuando tú trabajas dentro de su voluntad, Él se encarga de todo lo demás. Él suplió para todo eso. Yo cuando iba a esperarme estar hospedado en uno de los mejores hoteles de Cancún. ¿Cuándo, man? Era tan especial, no podía ni estornudar, hermano, sin que alguien se me acercara y me trajera un Kleenex para limpiarme la nariz. Si yo quería tomar algo, comer algo, me lo hacían a la hora que quiera, donde yo estuviera. Por una semana disfruté de eso. Y todo sin yo gastar ni un centavo. Dios lo provee. Hace poco fui con los muchachos, se atrevieron ellos a ir a Colorado. Yo le dije: muchachos, todos son menores de 20 años, no quiero correr el peligro de saber de ustedes van a viajar 16 horas y no hay un adulto con ustedes, así que yo voy a tener que ir con ustedes, porque yo quiero estar seguro que ustedes vayan y regresan con bien, porque aunque no es un evento dirigido por la iglesia, ustedes son miembros de la iglesia y si sus papás, si algo les pasa, sus papás van a reclamarme a mí. Entonces me fui con ellos y en ese momento pues, no teníamos ni un centavo para cubrir ese gasto. Era un gasto que no nos esperábamos. Y antes de que me fueran, me llegó una persona, me dio $200 y dijo: para que disfrutes allá en Colorado. Yo bien contento, dije: con $200 pues ya me alivian un poco. Y ya cuando estábamos en medio camino, vi mi teléfono y me habían entrado otros $250 y dije: pues ¿y esto de qué será? Y le hablé a la persona y me dijo: quiero que disfrutes de Colorado, aquí están otros $250. Usted me dice que Dios no es fiel. Dios es fiel, hermanos, aún en lo inesperado de uno. Fui para allá, pasé un buen rato con los muchachos, regresé para atrás y nomás me quedo pensando en la fidelidad de Dios. Durante este año he sido, lo puedo decir honestamente como pastor, el más difícil de mi vida, el más difícil. Como ministerio, como servir hijo de Dios, como Señor de Cristo, ha sido el más difícil, porque en este año sí el enemigo ha tirado con todo contra nosotros, pero aquí estamos parados. Desde que mi papá falleció, yo honestamente no he sido la misma persona y ha sido un proceso difícil y han venido otras luchas y otras pruebas y a veces digo: Señor, ¿cuándo va a parar? ¿Cuándo veré la luz de nuevo? Pero en el proceso el Señor me ha enseñado simplemente
Escucha mi voz y camina en obediencia. Escucha mi voz y camina en obediencia. Y a veces, hermanos, ha sido difícil hacer lo que Dios nos manda hacer, pero he visto la mano de Dios, he visto la fidelidad de Dios, y creo que en el 2025 Dios para muchos de nosotros va a revelar por qué el 24 fue tan difícil. Habrá bendiciones que Él va a derramar sobre nuestras vidas, nuevas experiencias con Dios que tendremos, un mover de Dios sobre nuestras familias sobrenatural. Va a haber cosas nuevas que Él va a manifestar, pero Él quiere de nuevo que recordemos lo que Él ha prometido hacer en nosotros, que tengamos un hambre, que perseveremos, y cuando se levante la persecución no nos haga menguar, sino nos haga crecer en su voluntad. Que Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie.